Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Greenson. Y bueno, seguimos con Diablo y como me lo dijisteis ayer varias personas, bastantes personas me dijisteis que hablásemos un poco de todo este tema. Vamos a hablar un poco de las clases, porque sí, porque en Diablo hay 6 clases de momento, creo que en un futuro se expandirá esto, pero en un principio vamos a hablar de 6 clases. Os voy a dejar una imagen que digamos es con números ficticios, entre comillas, porque más o menos intenta dar el valor que tiene si lo traspasamos numéricamente a según sus características, desde la fuerza, la resistencia, la velocidad, la dificultad que tiene incluso para usar esa clase. Esta imagen es del canal que se dedica a subir contenido de Diablo que se llama MFPF. He intentado contactar con él porque esta imagen la he conseguido de un vídeo de su canal. No he podido contactar con él, he intentado entrar en varios de su Discord, lo he estado buscando y tal, no ha habido manera. Y bueno, no sé si es suya principalmente, igualmente aquí abajo estaré dejando el canal del chaval para que podáis ver su contenido, igual que durante todo el vídeo vamos a estar viendo cómo cada clase se desenvuelve en PvP, sobre todo en PvP, desde la perspectiva que quiero enfocarlo, vamos a verlo. Voy a dar una especie de explicación de las clases y de paso es eso, abajo iré dejando del canal de donde voy sacando todo este contenido. Y nada, empezamos pues como siempre con la clase que a mí más me gusta, que al 100% casi seguro es que es la que voy a utilizar, que es el bárbaro. Aquí tenéis el tema de la imagen que os estoy diciendo del canal del chaval que os he dejado por aquí abajo. Y aquí tenéis unos valores que, como lo que estamos comentando, que no es que sean exagerados en sí, sino que son unos valores llevados a lo numérico, ¿no? Digamos que si tuviese una manera de numerizar sus características, sería de esta manera. El bárbaro, que tiene daño, que es bárbaro cuerpo a cuerpo, sería de daño 3, resistencia 5, velocidad 3, utilidad 5 y dificultad 1. ¿A qué se está midiendo esto? El daño es el daño que inflige en sí, es un daño bastante fuerte, siendo de las clases que más daño hacen. Resistencia, siendo la clase también de las que más resistencia tiene. Velocidad, digamos que también está en unos números bastante importantes. Y utilidad, también una utilidad 5 y dificultad 1. Eso quiere decir que es muy fácil de usar, es muy útil, es muy resistente y hace bastante daño y tiene bastante velocidad. Vamos a verlo un poco en combate. Como vemos, básicamente esta es la build que lleva. No sé si se pueden cambiar, lo sé. Durante el combate siempre hay una build más PvP y otra más PvP, más PvE, perdón. Pero vamos a verlo un poco en combate. Esto es un evento que había en la beta, básicamente de PvP, en el que se enfrentaban a bosses, mientras que la otra familia también estaba en el otro extremo también haciendo exactamente lo mismo. Era que acabar con o proteger con bosses o algo así de alguna manera. Y esto era como enfrentándote a esos bosses a la vez que hacías PvP. Vamos viendo que tiene la habilidad muy básica, muy típica de los guerreros, de los brutos en casi cualquier juego de este estilo. Aquí vemos que ha comido mucho daño, pero esa habilidad es el rodillo, como ya se llamó el remolino o el rodillo. Aquí vemos que se está curando algo de vida. Prácticamente el bárbaro es un destructor. Como podéis ver, tiene esa habilidad que es como el grito este de guerra que ha hecho en un momento. Es un grito que seguramente se potenciará el ataque y abusa del rodillo, de ese daño que hace en área. Un daño en el que acaba de acabar con 6 personas. A ver, cierto que tiene bastante más nivel que ellos, pero está destrozando. De sus habilidades podemos diferenciar el golpe básico, que es el que tenemos aquí, este grito de guerra, que seguro que lo que hace es en sí es potenciar su daño. Tenemos esta habilidad que a simple vista parece una especie de carrera, como una especie de carga, que no me extrañaría que fuese así, y la habilidad con la que va básicamente todo el rato es con este rodillo. Esto no quiero decir que sean las únicas habilidades, igualmente aquí tenéis también otra habilidad que no sé exactamente qué es. Creo que es como una manera de coger un poco de velocidad para escaparse, curarse y seguir para volver al PvP. Se tira una venda y vuelve hacia el PvP. Vemos que pincha esa habilidad y sí, es como una especie de carrera. Tiene la carrera esta, el remolino, que básicamente puedes pararlo o mantenerlo durante un rato. Eso sí, tiene que tener la barra cargada, siempre tener algo de carga para poder seguir teniendo habilidad. Y esta habilidad que es como el grito este de guerra. Para mí el bárbaro, por lo que estamos comentando, por lo que he estado viendo y por lo que he estado viendo con mucha gente, utilidad muchísima. Y la llaman la clase de los noobs, ¿no? Porque es muy fácil, es muy útil y está muy rota. Quizás todas las clases cuerpo a cuerpo de este juego están bastante rotas. Yo no la elijo porque sea fácil en sí. Yo estos números los he visto hace pocos días. Yo tenía pensado desde el primer momento utilizar esta clase porque es lo que vuelvo a decir siempre. Es mi clase que suelo utilizar en casi cualquier juego. Y ahora vamos con Nigromante. Nigromante tiene daño, un 5 puntos, daño a distancia, esa distancia y está muy bien 5 puntos. Resistencia tiene 3 puntos, que es una media. Y aquí vemos que flojea en velocidad. Es un personaje muy lento, por lo que parece, ahora lo veremos. Utilidad le dan
un 3 que es bastante también, y dificultad un 3 que sin ser difícil ya empieza a tener unos números ya muy diferentes a los del bárbaro. Vamos a verlo un poco en marcha. Y como podemos ver varias de sus habilidades, no lo conozco muchísimo. Sé que es capaz de levantar muertos, o sea, digamos como una especie de mobs que os ayudan en el combate. Es capaz de levantar mods, de momento. La verdad es que he visto muy poco. Tiene como arma a distancia y a cuerpo a cuerpo. Tiene esta habilidad, que es la habilidad como para escaparse, me recuerda al ocultista, es como que se convierte en fantasma y de esa manera se escapa, ya que hemos visto en sus estadísticas en velocidad es bastante lento. Es una clase que no aguanta mucho el cuerpo a cuerpo, o sea, recibe bastante daño, no tanto como otros. Por lo que veo, esta levanta golems, esa sería una de las habilidades. Estas dos habilidades, una sería levantar golems y la otra invocar esqueletos, por lo que veo. Invoca golem, así como infernales y esqueletos. Luego tiene otros tipos de habilidades, estos son los básicos. Esta es la habilidad del fantasma, que es como la de escaparse. Y esta habilidad, aunque todavía no la he detectado. Es una clase que sé que mucha gente se va a coger. Quizás, si la tuviésemos que comparar, sería una buena clase también. Considero que es una buena clase, pero esto ya es muy objetivo, claro. Es que hay clases por las que ahora veremos que las llaman frágiles, que tienen mucha dificultad para aprender a usarlas, pero que considero que ahí reside el buen PvP, en esencia. O sea, una clase que es débil, pero a la vez hace mucho daño, que es muy complicado de utilizar, seguro que tiene sus pros, igual que tiene sus contras que se ven fácilmente. Quizás sus pros nos cuesten más. Ahí está el tema de los esqueletos estos, o las espinas que se ven son como algo que aparece de la tierra así con pinchos que no sé si da un aura o golpea, imagino que golpeará y a lo mejor da un aura o ralentiza o hace algo, pero por lo que vemos es siempre el nigromante en cuanto sufre daño hace su habilidad fantasma, se hace invisible, imagino que no recibirá daño o no mucho daño, se cura y con las mismas vuelve al combate. Una clase que me gusta, especialmente a mí no me gusta el cómo funciona, no voy a negarlo, no es una clase que me encante, pero la veo útil, la veo útil. Ahora seguimos con el cruzado este que mucha gente, por lo que da a entender, es el que más roto está. Es como un defensor, básicamente. Y es que tiene daño cero, pero quizás eso nos da más igual, porque al fin y al cabo es algo muy contundente, con una resistencia y una velocidad máxima. Los baremos van desde 1 hasta 6, o sea, una clase que tiene. Vale que tiene daño la que menos, evidentemente, sí, no hay nadie que tenga menos daño, pero tiene una resistencia y una velocidad impresionante. Utilidad 4. Utilidad 4 quiere decir que es algo muy útil hasta ahora. Es la clase de las más útiles de todas, como bárbaro casi y más útil que el nigromante. Y tiene dificultados, ¿qué quiere decir? Que tampoco es muy difícil de aprender a usarla. Así que nada, vamos a echar un vistacillo. La verdad que el cruzado físicamente me gusta mucho. Si tengo pequeñas dudas entre elegirme bárbaro o otra clase es por esta, por el cruzado. Va con arma de una mano y escudo. Tiene una habilidad que me encanta, que es la del caballo. De repente invoca un caballo y eso es una pequeña locura. Ahora lo veremos un poco en acción. La habilidad que esto es una especie de escudo, lo habéis visto, se pone un escudo para darse más defensa, quizás aún más de la que tiene, y hace la habilidad del caballo, fijaros. Es que golpea a todo el mundo y lo destroza. Cuando hemos visto que tenía poco daño, pensábamos que a lo mejor no iba a hacer nada. Por lo que tengo entendido, esta es la clase que más OP estaba, que los mejores jugadores usaban, y era esta la del cruzado, porque vosotros veis por un momento, fijaros, habéis visto, esta es la habilidad que tiraba nuestro compañero y nuestro amigo el nigromante, habéis visto cómo ha ralentizado y ha recibido un montón, una cantidad de daño increíble, ha tenido que salir corriendo de allí. Vemos que con la habilidad del caballo es que destroza. Veis que el tema de las habilidades podéis ir utilizándola durante un rato y cancelarla y no se termina la barra hasta que se acabe del todo y tenéis que volver a esperar a que se llene. Puede estar un rato en caballo, bajar y seguir un rato. ¿Veis cómo eso está ahí usándola? Y puede aguantar hasta que se le acabe del todo o quitarla. Ahí él ha aguantado hasta el final. Vemos que tiene esa habilidad. Tiene la del escudo, que esta es como un escudo que va alrededor de ti y va haciendo daño y también seguramente absorbe algo de vida. También tenía que tener alguna habilidad que absorbe daño, que nos pone con un pequeño de escudo ahí. Seguramente la tendrá, ahora lo veremos. Y tiene esta que parece que hace un aura a todas las personas que están alrededor. No sé qué tipo de aura, pero se da algo de defensa, evidentemente. Al fin y al cabo, esto es un defensor, a simple vista. Pero a mí me encanta también, y si tengo pequeñas dudas, aunque seguro que acabaré eligiendo el bárbaro, es por esta clase. Con su habilidad de auras, de defensa, es prácticamente imbajable. He estado viendo varios PvPs ya, no solo de este vídeo que estoy viendo la compostura, he visto otros vídeos y más rato, más tiempo, más viendo más cosas. Y entre el aura, el escudo, la habilidad esta, la del caballo, yo creo que se convierte en un jugador muy potente que seguramente sea de las mejores clases
que va a haber en el meta del PvP. Y ahora seguimos con el Cazador de Demonios, una clase que gusta bastante realmente, pero he visto que ni es tan fuerte ni es... tiene mucha dificultad, porque vemos que tiene daño 4, que está bien. A ver, yo la he visto ya en Endgame y me gusta. Tiene daño 4, resistencia súper débil, es más débil que el mago. Que por inercia, por intuición, tú crees que el mago tiene que ser más débil. No, el cazador de demonios es el más débil. Eso sí, tiene un daño y una velocidad increíble, muy puntero. Utilidad 1, le dan 1 de utilidad. ¿Por qué consideramos que no es útil? Yo la he visto y a mí me ha gustado. Y dificultad 5, ya lo que vamos. Es una clase que hay que tener, hay que hacer muy buenas combinaciones, hay que aprender a usarla, pero yo considero que va a estar muy bien. Vamos a ver un poco de ella. Vemos que tiene varias habilidades. Esta me encanta porque se hace invisible, digamos. Por un momento se hace invisible y se posiciona. Como he dicho, esta clase tienes que saber jugarla bien. Tiene una habilidad que es la del gancho, que prácticamente es como para, de una manera, huir también de la gente, de esa manera, o acercarte a alguien que está huyendo al que tú estás rematando. Ahora lo veremos un poco en PvP. Y tiene la habilidad estabilidad. Estabilidad destroza. ¿Habéis visto el gancho? Se ha posicionado en el otro lado de la persona para seguir recibiendo daño. A ver, aquí al fin y al cabo, cuando decimos que es mejor o peor clase, fijaros cómo la va persiguiendo hasta que la elimina. Como cuando decimos que es la peor clase o de las peores clases, es por su fragilidad. Al fin y al cabo, cualquier persona tiene que... Esto es un juego que está bien balanceado por Blizzard. Y si hay algún desbalanceo, enseguida lo corregirán. Pero cuando decimos que es la peor clase es porque es débil, no porque sea mala. Realmente yo no considero que sea mala ninguna clase, ni esta ni mago, ni que sea la otra mejor que la otra. Es solo que por el meta actual y por lo que se está viendo, que ha habido solamente un par de betas, tampoco da para ver demasiado sobre el tema. Vamos a verlo un poco más. Y es que lo veis, el combo que se hace aquí, fijaros. Simplemente se convierte en invisible, nadie lo ve y se posiciona para hacer daño a todo el grupo que hay aquí. Fijaros, ha reventado a todo el mundo. Acaba de hacer una triple kill. Acaba de hacer una triple kill con la habilidad y con el ganchito. Tiene lo de la invisibilidad, tiene lo del gancho, tiene lo del tema de la flecha y lo demás. La otra habilidad creo que es un aura. Pero fijaros cómo va presionando. Es un cazador, va presionando a la gente, no las deja escapar. La otra es un aura o no me extrañaría que fuese algo de ralentizar también. Pero fijaros que es débil, recibe mucho daño y tiene que huir muchísimo, pero es para estar en una segunda. ¿Lo veis? Como enseguida escapa, se cura y vuelve al combate. Es así, es como hay que jugar con esta clase. Acaba de hacerse un pentakill, vamos a verlo. Fijaros. Le estoy dando más hincapié a esta clase porque tanto esta como Mago están recibiendo críticas duras de no me alejé de esta clase. Al fin y al cabo, si vamos a llegar a un clan, que acordaros que Grinton va a ser un clan, si vamos a llegar a un clan, vamos a llevar una familia, hay que haber una variedad de clases. Y hago hincapié en esta para que veáis que realmente no es una mala clase. O sea, es una clase que hay que saber jugarla mejor. Eso es otra historia también. Pero fijaros, el tío sabe usarla, el que estamos viendo aquí en el vídeo. Tienes que jugar en segunda línea, tienes que jugar con cabeza, puedes hacerte invisible, puedes escaparte con tu ganchito y largarte. Y tiene una habilidad demoledora, que es daño en área y como te enganche a ti y a varios de tu familia, os deletea a todos. A mí me gusta, sinceramente, es una clase que me gusta más que otras que hemos visto, como por ejemplo Nigromante. Y seguimos con otra clase que también veo que mucha gente se la está cogiendo y tiene, la verdad es que lo entiendo porque está muy bien, y es que es el monje. El monje de daño 2, que diréis, parece que hace poco daño. Sí, en teoría hace poco daño, pero es que tiene resistencia 4 y velocidad 4, que ya son unos buenos números. Utilidad 6. Eso quiere decir que en esencia utilidad se refiere es que en cualquier familia tiene que haber un monje. Y dificultad 4. Es complicadita, no tanto como quizás como un cazador de saber usarla, pero parece complicada. Vamos a verla. Ya lo vemos aquí en PvP. He visto una de las habilidades que me ha gustado mucho. Fijaros, tiene ese blip, ese salto para acercarse o alejarse. Todas las clases tienen una especie de habilidad que le hace acercarse o alejarse más del PvP. Vamos a ir viendo por aquí de momento las habilidades. Tiene la habilidad, esto es el básico, es el puño, él va a puño limpio, es un monje, es un Shaolin. Tiene esa habilidad, como siempre, habéis visto el saltito. Vamos a ver si utiliza un par de habilidades más. Aquí ya está en combate, sigue con los gigantes porque esto es una especie de evento que hubo en beta que te enfrentabas a bosses a la vez que te enfrentaba a PvP en familia. Vemos que el chaval, como he dicho, se está cambiando la build. Habéis visto, está cambiándose las clases porque ya se va a enfrentar a hacer PvP. Entonces ahora ya hay habilidades que se quitan. Vemos que tiene esa habilidad, que es la que hemos visto todo el rato, que está pegando como pequeños saltos. Esta habilidad que no la hemos fijado muy bien, no me he dado cuenta, pero hay una en especial que es como que golpea con su mano contra el suelo y hace un daño en área, que es la que más me he fijado. Es una clase que la que menos conciencia tengo de ella, que he visto poco, pero básicamente es muy rápido, deletea a la gente, quizás es débil también porque muere, no considero tan débil como otras clases, pero veo que también recibe daño, pero básicamente lo que hace es engancha a alguien y lo revienta. Básicamente, en esencia es eso, es muy cercano, es muy rápido y prácticamente no para de reventar a todo el mundo. Sus habilidades, lo que he dicho, no puedo entrar tanto en esencia como con otras, explicaros cada una de las habilidades porque es el que menos conozco de todas las clases. Es una clase que a mucha gente le gusta, pero básicamente es de boca, cuerpo a cuerpo,
y da tortazos como, mira, mira, fijaros, está deleteándolo a todo lo que se encuentra por delante. Y es eso, tiene esa habilidad también de teletransportarse hacia adelante o hacia atrás, que hace también que le dé mucha presión al otro jugador. Y terminamos con la clase que menos gente está gustándole, por el feedback que me llega, pero a mí me gusta bastante, y es el mago. Fijaros, mago, el daño del mago es 6, o sea, es el máximo daño que hay. ¿Qué pasa? Que tenemos resistencia, velocidad y utilidad, la tenemos bajitas. ¿No es la resistencia más baja? No. No es la resistencia más baja porque tenemos al cazador con menos resistencia. ¿No es la velocidad más baja? No. El nigromante, por ejemplo, tiene menos velocidad. Y con utilidad lo mismo. Tenemos de utilidad al cazador que es menos útil. Al fin y al cabo estos números son ficticios, ¿no? Es para más o menos hacer un cómputo de lo que es una clase en sí. Y dificultad tenemos 6, es la clase más difícil de utilizar. Vamos a verla porque a mí me ha gustado. Y aquí tenemos el mago. El mago tiene una habilidad de, digamos, como de escarcha. Bueno, tiene la Fireball, que es la bola de fuego. Tiene esa habilidad que básicamente no sé qué hace. No lo sé, sinceramente. No sé qué hace esa habilidad. Parece que ralentiza, algo de ese estilo hará. Él tiene sus básicos, que cada básico mete unos tortazos. Fijaros en la vida como va bajando. De cada básico le está bajando como 2000 o 3000 de vida. ¿Habéis visto? Es cierto, lo deletean rápido. Pero teniendo unos buenos support que lo protejan, unos buenos tanques y buenas cositas, puede aguantar. Tenemos la Fireball, que tiene una bola de fuego, que es esta habilidad. Tenemos la habilidad que se pone el escudo, que a falta de defensa tenemos una habilidad que nos pone una especie de escudo en la vida, que nos hace aguantar muchísimo más. Y tenemos la Fireball, tenemos el golpe básico y tenemos una habilidad también. Lo que creo que no tiene esta clase, tenemos una habilidad, tenemos casi todas las habilidades, pero lo que no creo que no tiene esta clase es una habilidad para escapar corriendo. Por eso quizás es tan complicada, porque a lo mejor para salvarte hay que saber hacer cosas, pero fijaros cómo metiendo daño, fijaros con la habilidad esta, el Fireball, como digo yo. Tiene luego esta habilidad del cristal del hielo, que exactamente no sé lo que hace, pero bueno, al fin y al cabo, a mí me gusta. Es un mago al uso, un mago como conocemos siempre. Estáis viendo cómo está deleteando a gente. Tiene magias, tiene daño, sobre todo mucho daño. Y si sabéis jugarlo con cabeza y sabiendo estar en segunda línea de combate, yo creo que es una clase que es mucho mejor de lo que parece. Y bueno, en esencia, gente, ya hemos terminado el vídeo. ¿Qué ganitas tenéis, no? Dejádmelo el feedback en los comentarios, quiero leeros, quiero saber qué os parece el juego. ¿Vais a jugarlo de primeras? ¿Tenéis ya una clase? ¿Cuál va a ser la vuestra? La mía es bárbaro, como he dicho, seguramente ya casi seguro. Tengo pequeñas dudas, pero pocas ya. Y nada, al 2 de junio es cualquier noticia, porque han habido rumores de una posibilidad de que el móvil salga un día antes. Cualquier cosa, evidentemente, lo sabréis desde el minuto 1 en este canal. Nada, comentarme qué os parece todo esto, qué os parece el juego, qué clase vais a elegir. Y nada, un besito y contando las horas. Nos vemos.